El Acuerdo Gubernativo 329-2009 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio están obligados a propiciar el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevengan la contaminación del ambiente y que mantengan el equilibrio ecológico, y que conforme a la ley, el organismo ejecutivo, el Estado reconoce el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Este primer taller pretende identificar actores, metodologías y prácticas para la intervención de procesos para enfrentar los efectos del cambio climático, determinar las principales líneas de intervención frente al cambio climático y vincularlos a las acciones que garanticen la soberanía alimentaria de la población. Entonces aquí hay un cuadro de calendario estacional, un formatito. Estos calendarios sirven para planificar. Entonces aquí sí había que hacer una matricita. Primero había que listar los medios de vida, ¿verdad? Y eso, o medios de subsistencia, dice aquí, no me gusta subsistencia, le voy a cambiar a vida. Eso es lo que hay que ir poniendo en estas matrices, pues para detectar qué es lo que está amenazando mis medios de vida. Lo natural, por supuesto. Aquí puede temblar en cualquier momento, eso no hay. Pero sí puedo saber que de julio a noviembre hay huracanes o hay lluvia fuerte. Sí sé que cada época de lluvia se inunda la calle donde yo entro a mi comunidad. Eso es lo que hay que poner ahí, porque de eso va a depender cómo voy a responder. Primero tengo que saber qué es lo que me amenaza y por qué y de qué soy vulnerable. Los desastres no son naturales, en todo caso socionaturales. Pero la naturaleza siempre ha estado ahí. Es el ser humano el que se ubica en condiciones de riesgo. O sea, estar en riesgo es ponerse en una condición de exposición también, pero ante, una posibilidad. No es que esté pasando, pero sí es una posibilidad. Y el riesgo no es igual a desastre. Aquí hay una gráfica que ejemplifica muy bien estas etapas de la gestión del riesgo, es decir, de cómo yo manejo ese riesgo. Entonces hay 5 etapas, pero los momentos son antes, durante y después, no hay para dónde. Y eso es antes, durante y después de que ocurra un evento. También entonces está una gestión que es prospectiva, que es hacia adelante, hacia el futuro, para acciones de planificación que eviten que se generen nuevas condiciones de riesgo. Ahora la gestión reactiva, por supuesto, como su nombre lo indica, es para reaccionar en el momento ante la situación, ante la emergencia. Por eso vemos ahí en la ilustración a una persona que está atendiendo, ¿verdad?, que está probablemente dando los primeros auxilios, y eso significa estar preparado. Entonces, como verán en este esquema, el nivel de la base es las coordinadoras locales para la reducción de desastre. Lo que varía es la inicial del medio, si se dan cuenta, porque luego vienen las coordinadoras municipales para la reducción de desastres, que son las CONRED. De ahí vendrían las que departamentales, ¿sí? Las CONRED. De ahí vienen las regionales, que esas casi no se activan, son las que llevan la UPR, que se llama CONRED, y luego viene la coordinadora nacional para la reducción de desastres, la CONRED. O sea que a varias escalas del territorio tendríamos que estar preparando más coordinaciones para esa parte del año, ¿se recuerdan? Es claro. En Guatemala, en los últimos 20 años, se ha venido registrando importantes efectos negativos de eventos hidrometeorológicos de gran intensidad, tales como el huracán Mitch en 1998, la sequía del 2001, los estragos de la tormenta tropical Stan en el 2005. Estos antecedentes o génesis de la política han afectado grandemente a los países subdesarrollados. Pero ¿cómo se puede salir de la pobreza extrema en que viven los países en desarrollo ante lo sufrido en los últimos años? Entonces, lo que necesitamos es crecer
en el Producto Interno Bruto, el PIB que le llaman. ¿Cómo crecemos? Fíjense ustedes que, por ejemplo, Perú, que también tiene es un país muy grande, no como nosotros, ellos estos años han crecido el 7% del Producto Interno Bruto. Normalmente el crecimiento se da muchas veces a factores económicos a nivel mundial. Por ejemplo, las crisis económicas que sufren los países como Estados Unidos, como Europa, cuando hay crisis en Europa. Nosotros, nuestra economía depende mucho de los gringos, básicamente nuestra economía. Y ustedes por eso ven que cuántas coterráneos, a mí me duele ver que ya van 40.000, ¿han oído ustedes, no? 40.000 deportados. ¿Por qué se va la gente? No hay trabajo. ¿Por qué? No hay oportunidades. Están buscando una oportunidad de desarrollo que no la tienen aquí, porque el país no está creciendo como tiene que crecer, porque no invertimos, porque no hay inversión, no hay carreteras, no hay educación, no hay salud. Entonces también el cambio climático está afectando las migraciones. El cambio climático hace que afecte la migración. Entonces lo que estamos haciendo es que necesitamos crecer y estos efectos están bajando nuestra economía. Ante el fenómeno de la migración, se establece una adopción de prácticas, prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y la mejora de la adaptación forzosa al cambio climático, reducción de emisión de gases de efecto invernadero en su territorio y fortalecer la capacidad de incidencias en las negociaciones internacionales del cambio climático, coadyuvando a las mejoras de calidad de vida de sus habitantes. Entonces, el objetivo de la política es que el Estado de Guatemala, a través del gobierno municipal, del gobierno central, las municipalidades, las ciudades, adopten prácticas de prevención del riesgo, reducción de la vulnerabilidad. Entonces, las áreas de incidencia de la política, tenemos la política aquí, pero hay áreas de incidencia, la reducción de la vulnerabilidad, la mejora de la adaptación, la mitigación, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología, como dijo Andrés, y la gestión del riesgo. Dentro de los esfuerzos para enfrentar el cambio climático y la soberanía alimentaria, se encuentra un mapa de actores que inciden en la toma de decisiones como mesas de diálogo, niveles de consejos de desarrollo, comudes, cocodes, codema, gobiernos municipales, mancomunidades y municipalidades, ONGs internacionales y nacionales, organizaciones de Naciones Unidas, asociación de productores, sector productivo, universidades, iglesias. Según investigaciones realizadas, el cambio climático está relacionado a fenómenos extremos del clima. Principalmente se pueden mencionar 4 eventos del clima que están. Hemos oído principalmente de las inundaciones y las sequías, pero hemos oído poco y sí empieza a afectar más. Ustedes oyeron de la helada que hubo allá en Chichihuán, Ischiguán, San José de Opetenam, Tacaná, Sirinal, heladas fuertes. Quien estaba ahí sabe que yo estuve ahí un mes monitoreando agua y se congela. Bueno, heladas y vientos. Heladas y vientos deben ser consideradas como efectos extremos. Otro de los temas desarrollados durante el taller fueron los lineamientos generales para la elaboración de propuestas para enfrentar el cambio climático a nivel local.